distinguido doctor Jaime Cárdenas Gracia, que ya ha estado aquí con nosotros en otras ocasiones, y en esta nos congregamos aquí para comentar su más reciente libro. Estamos en espera de Eduardo Puchín, que es un periodista muy destacado, yucateco, que fue consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Jaime Cárdenas también fue consejero electoral, pero en el Instituto Federal Electoral, el anterior al actual Instituto Nacional de Elecciones. Del doctor Cárdenas, pues como no requiere ninguna presentación, es ampliamente conocido. Exclusivamente que me circunscribiré a decir que obtuvo su licenciatura en Derecho en la UNAM, sus dos doctorados, uno lo obtuvo en la misma institución, por supuesto en Derecho, y en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es investigador A de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. De nuestro amigo muy querido Joel Ortega Juárez, quiero decirles a ustedes que es licenciado en Economía por la UNAM, tiene obra escrita, por supuesto, basta, pero dentro de esta obra destaca La caída de la hoz y el martillo, El asalto al cielo, El otro camino, 45 años de trinchera. Este es una especie autobiográfica que se hace Joel, y un texto muy interesante, ya recogido en el libro afortunadamente, que evoca la masacre, el famoso halconazo del 10 de junio del 71. Esto es, hasta donde yo tengo entendido, su más reciente libro. Ha sido articulista de Excelsior, La Jornada, La Crónica, El País y actualmente de Milenio Diario. Fundador y dirigente del SPAUNAM y del SUTUNAM, miembro del Comité Central del Partido Comunista Mexicano, activista y dirigente estudiantil en la década de los 60, particularmente en el 68 y en la manifestación del 10 de junio, el famoso halconazo. Ha sido profesor también en la UNAM. Posteriormente, una vez que se encuentra aquí, eso espero, el maestro Eduardo Puchín, pues daré algunos datos biográficos de él. Mientras tanto, le cedo la palabra a Joel Ortega Juárez, el primero de los comentaristas. Buenas tardes. Uno de los, decía alguien cuando le llamaban por su grado, licenciado, no, su nombre es fulano, y efectivamente es preferible que le digan a uno como lo que le pusieron los padres. Alejandro, que es amigo y compañero de hace muchos años, ha tenido la gentileza de invitarme a otras presentaciones. Una de ellas fue en el Partido Alternativa Socialdemócrata, donde tuve el honor de conocer a Jaime. Me presentó el libro de una especie de biografía política. La otra todavía no la he hecho, seguramente puede ser más intensa y más interesante. El libro, el más reciente que editó la UNAM, tiene un título rarísimo, se llama Libertad de manifestación, conquista del movimiento del 10 de junio de 1971. Y con ese libro, básicamente, me obtuve la maestría en periodismo político en la escuela Carlos Septién, que ha sido semillero de muchos periodistas de todo tipo. Me parece que hasta Puchín pasó por ahí. Pero muchos de los que están en las candilejas fueron egresados de esa escuela, que originalmente era una escuela del PAN, panista,
pero que ahora predomina, pues yo diría, un sector, pues está ahí gente de la jornada, gente del proceso, gente de distintos medios. Y se convirtió porque antes de esa escuela, la UNAM no tenía escuela propiamente de periodismo. Fue, creo, me explicaba Alejandro, hasta los 60 que se creó la Escuela de Periodismo, de la cual egresó, entre otros, Miguel Ángel Peranao Chapa, que murió hace unos pocos años, y del que fui también, afortunadamente, cercano. Digo esto pues, un poco para atemperar la impaciencia de Cuchín. Pero también quería decir, no lo quiero omitir, para mí el estar en esta universidad, en esta biblioteca y con este fondo es un poco, no sé cómo llamarlo, porque no soy creyente, pero es un poco a contrapelo de mi propia historia. Desde muy niño participé en la vida social y política del país por una condición de orden biográfico, no porque fuera lector ni intelectual ni mucho menos, tampoco, como dice la policía, la ficha que maneja la TFS, porque mis padres fueran comunistas, no. Mi madre era maestra autonista y en 58-59 se vio envuelta en el movimiento del MRM, y mi papá era trabajador de Mexicana de Aviación, que también estaba en huelga, y entonces por esa vía de la experiencia me fui acercando pues a lo que hoy podríamos denominar era la izquierda marxista. Y en esa condición tuve, lo he escrito en Facebook, pues sí, el privilegio de escuchar al maestro Lombardo en un debate con un hombre que se llamaba Sigüenza, que era uno de los líderes de la derecha de esa época, debatiendo la encíclica Mater et Magistra que había recientemente promulgado el Papa Juan XXIII por motivo del segundo Vaticano, el Concilio Vaticano II, al cual fue, por cierto, por primera vez un laico mexicano que era Pepe Álvarez y Casa, fundador del CEMUS y un hombre con una historia crítica también muy interesante. Tuve también con Pepe la fortuna de tener pues, no una amistad, con una cercanía. Todo esto es porque estoy viejo, no porque sea ninguna maravilla. Yo me veo como un actor viejo que tras bambalinas sabe cómo se han portado el resto del elenco. Entonces sé que, por decirlo de alguna manera, usa apuntador, quien usa máscara, en fin. Ahora ya no, pues ahora es el teleprompter y bueno, se acaba todo el problema. Pero el conocimiento de estos actores tras bambalinas es útil y no, porque uno ya no se emociona tan fácil al verlos en el escenario. Ya sabes, ese güey, ni actor es, pero bueno, ahí está arriba, porque tiene la palanca del productor, etc. Y todo esto lo cuento porque Lombardo, para mi generación, fue una especie de teórico de una gran relevancia. Yo sigo creyendo, voy a intentarlo explicar ahora que entré directamente al libro de Jaime. A mi manera de ver, Lombardo es como el cine, ha ganado las batallas después de muerto. Lombardo es el ideólogo más consistente, más sistemático de la concepción que considera al Estado mexicano, surgido de la Revolución Mexicana, como un Estado que está en transición y que la vía mexicana al socialismo
así le llamaba él, era la Revolución Mexicana. Continuar la Revolución Mexicana, profundizarla, porque según él, con Alemán, fíjense, todavía ni aparecía el neoliberalismo, pero ya con Alemán, Lombardo consideraba que se había producido un freno del proceso de la Revolución Mexicana. Después, bueno, Lombardo tuvo una, como todos los actores públicos y los individuales también, tenemos vidas contradictorias complejas. Nadie es completamente bueno o completamente malo. Esa es una historia para niños. Los humanos tenemos aciertos y errores. Y un hombre como Lombardo pues, tiene más visibilidad de sus fallas, porque era un hombre muy importante, fundador de muchos sindicatos, fundador de la CTM, fundador de esta universidad, uno de los 7 sabios del país. Y bueno, su biblioteca acredita no solo la que él leía, sino lo que escribió. Me decía mi esposa, pues no me escribí, pues ¿cómo le hace? Porque tiene una cantidad de textos, desde los de orden filosófico como Suma, como algunos apuntes sobre la historia del movimiento obrero, pero también textos más vinculados a la práctica política. No se estilaba entonces, como ahora, el Grossreich, el escritor que le escribe casi todos los políticos, sin excepción, del PRD, del PAN, en fin, les escriben sus textos, a casi todos. Para bien y para mal. No quiere decir que las ideas se las siembren, pero pues por el tipo de rutina que tienen, a lo mejor tienden a perder el oficio de escribir. O algunos que son brillantes, exponentes como oradores, como polemistas, como es Porfirio Muñoz, a mi juicio el político mexicano más talentoso, y quizá también el que ha tenido varios cambios. Porfirio al escribir es completamente otra persona. Es un escritor muy activo. Todo lo contrario de lo que es Porfirio en corto y no se diga en una polémica. Lombardo era un escritor, los soviéticos les llamaban publicista, es decir, era un propagandista y no tenía ningún empacho en esconder eso, era promotor, propagaba sus ideas, su visión del país, su visión del mundo. Fue fundador también de la CETAL, Central de Trabajadores de América Latina, y muchas cosas más. Era el hombre, a mi manera de ver, más cercano, con lo bueno y lo negativo que eso tenga, a la Unión Soviética. Era el verdadero vínculo soviético en México. No era el Partido Comunista, era Lombardo. Ya vino Eduardo. Cuando Lombardo murió, en Izvestia y el Trapo, se publicaron a unas columnas la nota. Y hubo una verdadera conmoción, un luto en la Unión Soviética por la muerte de Lombardo. Cuando murió el Che, en Izvestia y el Trapo, la noticia apareció en páginas anteriores y de una brevedad que era pues lo que ellos concebían del Che, y algo así como murió Ernesto Guevara, guerrillero aventurero en América Latina. Punto. En cambio, a Lombardo lo consideraron como un personaje de una relevancia sin su mayor. Bueno, ya llegaste, Eduardo, estaba un poco contando cosas para esperar. Eduardo fue mi jefe en la jornada, en un periodo en el que trabajé ahí.
La Universidad Obrera de México entonces era una suerte de santuario del lombardismo. Creo que ahora es una universidad mucho más diversa, más abierta. Realiza, como ustedes han visto, una diversidad de actividades que van desde el mandarín hasta este tipo de encuentros. Para nada ninguno de los que estamos aquí es lombardista. No sé qué hubiera dicho el maestro al ver una mesa como esta, pero bueno, no es la universidad que él originalmente construyó. Pero de todas maneras es un lugar además extraordinario, maravilloso, es un edificio muy impresionante, esta biblioteca, en fin, y creo que es muy útil, muy interesante que la Universidad Obrera de México sea un foro de discusión de los problemas políticos del país. Y bueno, marcado con un boceto de Siqueiros allá atrás, esta fotografía monumental de Lombardo y el general, que creo que tendrían 30 y tantos años ambos en esta fotografía. El general fue, creo, el presidente más joven que ha tenido México, por lo menos en el siglo XX. Y Lombardo, pues, más o menos, era contemporáneo de él, coetáneo, mejor dicho. Entonces, dos figuras de este talante detrás de escenario nuestro, pues, son a mí me resultan pues muy apantallantes, y desde luego la presencia de Jaime, que es uno de los críticos y expertos en el sistema político electoral mexicano. Fue el primer consejo, del consejo prestigiado de México, el que hizo el tránsito del PRI a la alternancia, y que realizó una elección prácticamente sin cuestionamiento. Y Eduardo, que es un periodista de toda la vida y también fue casi en esa misma época presidente del Instituto de Comisión Electoral del Distrito Federal. Creo que te tocó la elección del primer gobierno electo en el DF, ¿no? El segundo. Bueno, estamos ante dos personajes de una gran experiencia en este ámbito, pero además críticos. Y creo que eso le da a esta presentación una calidad muy singular. Yo intenté, ya vieron que no lo conseguí, escribir para no divagar tanto. En la introducción de Jaime Cárdenas, en su libro, que también tiene un título largo, La crisis del sistema electoral mexicano a propósito del proceso electoral 2012. A lo mejor es un vicio de la UNAM, porque está editado por la UNAM Jurídicas. Creo que les da por esta despliegue del texto, que es muy pedagógico, pero tiene la desventaja de que no es comercial. Porque en lo que uno lee el título, pues ya se va y compra el Playboy que está abajo, que es más atractivo. En la introducción del libro, que ya no voy a volver a citar, sino se me acaba el tiempo que debo emplear, dice que el proceso de transición está interrumpido porque su principal herramienta, que es el sistema electoral, está en crisis, y propone Jaime que para sujetar a los poderes tácticos se debe pasar de una democracia electoral a una democracia participativa. Y continúa diciendo una cosa central, que es fundamental reducir la desigualdad. Una desigualdad que es
pues casi endémica. Humboldt, si no recuerdo mal, la apuntó desde entonces. Consideró que a pesar de ser lo que él consideraba un país muy rico, el famoso cuerno de la abundancia, era sin embargo un país enormemente desigual. Porfirio Muñoz suele decir, y no se equivoca, que México no es el país más pobre de América Latina, pero sí el más desigual. Es impresionante el desnivel que hay entre las élites, la plutocracia, la burguesía, pues, hablar como se debe en este lugar de lo bajo, pues es inmensamente poderosa, rica, frente a la inmensa cantidad de la población que es pobre o que es abiertamente miserable, como son tristemente los 12 millones de campesinos mexicanos que ni siquiera tienen un ingreso fijo. Salario mínimo para ellos sería un sueño, y es una miseria el salario mínimo. Para un campesino, el salario mínimo sería algo completamente inusual. Frente a los poderes fácticos, como puede ser Televisa, como puede ser Strip, como puede ser Perú, en fin, la cantidad de oligarcas que tiene este país de rango mundial. A lo mejor en fútbol, en béisbol, en atletismo estamos en los últimos lugares, pero en empresarios y capitalistas estamos en los primeros lugares a nivel mundial, en un país que es terriblemente pobre. Plantear, como lo dice Jaime, que es una de las cosas centrales, la reducción de la desigualdad, pues es algo que es intrínseco al problema de resolver la crisis del sistema electoral mexicano. Aparentemente no tiene nada que ver, pero está totalmente vinculado. Sin esa desigualdad, se le dificultaría al PRI o al que fuera haber operado, como lo detalla muy bien Jaime, con el mecanismo de compra del voto, con Monex y todo lo que se hizo. Es posible hacer esas compras porque la gente está en la chita, no tiene para comer. Y también dice que en suma se debe hacer una reforma integral del Poder Judicial, fiscal, político, educativo, de seguridad y de servicio. En suma, dice Jaime, rehacer el Estado mexicano. En el capítulo 1 nos dice: no basta lo electoral para democratizar al sistema. Y dice que este es ya un lugar común y que el fin de la transición democrática en México y la consolidación democrática nacional requieren reformas que vayan más allá de lo electoral. Y que esto se puso en evidencia en el proceso de 2012, pues aunque se tenga un sistema electoral más o menos aceptable, todo tiene que ver, siempre en la vida, todo se tiene que contrastar. Vis a vis, este sistema electoral, pues es una casi maravilla ante lo que teníamos antes. No había elecciones, no había IFE, no, todo lo tenía bajo su control el gobierno. Pero aún así, con los cambios que ha tenido, sigue siendo profundamente arbitrario, injusto, como lo detalla Jaime a lo largo del libro. Dice que los poderes fácticos controlan el sistema electoral y que se influye a través del empleo legal del dinero o de los medios de comunicación electrónica, que se concentran el 90% en un duopolio y que desde ahí, bueno, pues construyen o destruyen imágenes, candidaturas, como ocurrió en la elección de 2012, que es la que toma Jaime como paradigma para analizar esta crisis del sistema electoral mexicano. Y dice que para combatir las amenazas a la democracia propone
preservar al Estado y fortalecerlo mediante la integración de la democracia representativa, incorporar medios de democracia participativa y deliberativa y aprobar una estricta legislación antimonopolio en donde los poderes fácticos queden sujetos y obligados a normas de transparencia y acceso a la información, que obligue también a que los poderes fácticos tengan una vida interna democrática, y no solo los poderes fácticos, sino los partidos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, las iglesias, etc. E impedir cualquier privilegio fiscal injustificado o de otro tipo que favorezca a los poderes fácticos. Reformar las estructuras internacionales a fin de abrirlas y democratizarlas y hacerlas más justas. Extraer del ámbito del comercio y la mercantilización recursos. La salud, la educación, la cultura deben beneficiarse de esta afectación a esos sectores comerciales. Y también, dice Jaime, hay que mundializar el constitucionalismo y las estructuras constitucionales del control del poder, promoviendo un contrato global para la satisfacción de necesidades básicas. Y en el capítulo 2 habla de las reglas electorales, de una nueva cultura jurídica, da una amplia discusión de cómo opera la cultura jurídica tradicional y cómo debe enfrentarla una cultura jurídica constitucional y cuáles son esos elementos de la constitución, de la cultura jurídica constitucional. Dice que es imprescindible para que nazca esa nueva cultura tener como ejemplo cómo en las decisiones del proceso electoral de 2012 se dieron expresiones de la vieja cultura jurídica nacional y propone, entre las medidas que hay que establecer en las campañas, 12 debates y prácticamente eliminar los spots. En el capítulo 3 detalla todo con una gran profusión de datos, todos los mecanismos de compra y distribución del voto que hubo durante la campaña del 2012, del gasto excesivo de las campañas, de cómo se judicializó el proceso, en fin, de los esquemas de financiamiento paralelo, del papel del crimen organizado y también de lo positivo del papel del movimiento Yo Soy 132 y su demanda específica de democratización de los medios. Y en el capítulo 5 propone reformas electorales fundamentales que son necesarias para la democratización y regulación del Estado. Propone que haya una ley reguladora del derecho de réplica, la democracia participativa, que los consejeros y los magistrados electorales sean electos por los ciudadanos, no designados por el Congreso, ni mucho menos por el presidente. Propone prevenir y sancionar la compra y coacción del voto. Insiste en la cuestión de los debates. Establece que deben ser precisadas las causas de nulidad electoral, porque ahora se daba el caso de que, por ejemplo, se producía una gran desventaja de gasto, pero no se sanciona, quedaba como un dato post, y entonces no tiene sentido. El establecimiento de delitos es para sancionar a quien los comete y, en todo caso, corregir la distorsión que haya habido del proceso electoral. Él propone entonces que haya esa sanción a los actos que violenten el proceso electoral. Propone también una nueva regulación de las encuestas, que también fue un escándalo,
es muy célebre la encuesta que patrocinó Milenio, que distorsionó completamente la intención del voto y se utilizó para programar, digamos, una determinada inducción de los resultados finales. Propone, ya lo dije y lo plantea desde el principio Jaime, una cuestión que yo creo que es central y que nosotros hace muchos años en el Partido Comunista planteamos, en los años 70, la idea de convertir a México en una república parlamentaria y no en una república presidencialista como lo es hasta la fecha. Propone también, cosa que hoy es muy actual y yo la comparto, la reducción del financiamiento que resultó contraproducente. Produjo una verdadera casta de millonarios que se despachan con la cuchara grande. Un coordinador parlamentario de una de las fracciones grandes del PAN, del PRD o del PRI, tiene casi 200 millones libres de polvo y paja y de ninguna rendición de cuentas durante un año. Con esa bolsa, bueno, perdón, es de risa, pues se compra, como ahora apareció recientemente el señor Preciado, que les compraba el voto a los diputados panistas mediante un cañonazo. A mí hasta me parece que era poco, de 500,000 pesos, porque teniendo esa bolsa de 200 millones uno puede dar lo que sea, y el diputado o senador que está sujeto al control del pastor, les decían pastores en la época de Alejandro a los diputados y senadores, porque los pastoreaban a los restos de los diputados. Hay en la Cámara de los 500, los que realmente deciden todo son un puñado de 12 personas, cuando mucho. Los demás tienen que pasar por el sedazo del jefe, del líder, hasta para tomar la palabra. No es como yo creía ingenuamente, que era como en mi época en la escuela de economía, que uno se paraba y no, hay que pedir que te inscriban en la lista, en el tema correspondiente, y eso lo decide el jefe de la fracción. Pero el jefe que tiene una bolsa de 200 millones de pesos para que no entiendan las zonas. Hay que bajar, yo voy más de, yo creo que hay que estudiar un esquema semejante al de España, al de Francia. No darle nada, dar garantías para que los partidos, los candidatos tengan espacio en la televisión y la radio, pero sin darles el dinero. Y yo creo que eso es posible. Y finalmente, una propuesta que yo he venido insistiendo, que no es de Marte, no es de otro mundo. El sistema electoral mexicano está diseñado para el control de la partidocracia. Es un monopolio que ellos diseñan, le hacen unos pequeños ajustes cada cíclicamente, los mismos, por cierto. Ellos sepan públicamente, voy a decir algunos nombres, los diseñadores de todas las reformas de hace 25 años para acá son Jorge José, Pablo Gómez, Manuel Fabio Beltrón. Yo creo que ahora tiene algo que ver también Pepe Goldberg, pero bien, es un equipo de personajes que le hace mucho al ensabanado, pero todo con una condición: garanticemos el control de la partidocracia en este sistema. ¿Qué hay que hacer? Es una cosa muy sencilla: que los candidatos y los partidos, para ser registrados, requieran la voluntad de quienes piden ser registrados. ¿Cuántos? 20. Como es en España, 20 personas formulan un proyecto, un programa, unos estatutos, van ante el órgano que no sé si tenga esta parafernalia mexicana del INE,
se registran, y cómo se decide que queden o no queden, pues con el voto de la gente. Podemos, que es un partido que sacó casi el 7% de los votos en la elección pasada, en 3 meses se convirtió en una fuerza inmensa. ¿Por qué? Porque solo se requería eso. Y lo mismo los candidatos. Aquí se inventó todo este sistema de control, de registro, para garantizar el monopolio de la partidocracia. Yo recuerdo, en 77, con la llamada reforma de Reyes de López, un día le dijo a la gente del PC, a ver, ¿cómo le hacemos? Se pedían 75,000 firmas, no las van a conseguir nunca. Yo había participado recolectando firmas para el Frente Electoral del Pueblo en 1964. La gente estaba aterrada, no quería dar la firma porque tenía con razón que con esa firma le sancionara. Esto no escribir al niño en la escuela, no darte el servicio médico de vista, en fin. Y Reyes de López, que era muy astuto, dijo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Ustedes que van a conseguir 75,000 firmas el Partido Comunista? Pues no, estamos haciendo esto, el registro condicional. Dijo, el que obtenga el 1.5% de los votos tiene su registro. ¿Quiénes lo obtuvieron por esa vía? El Partido Comunista Mexicano, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, todos de la vertiente de izquierda, y el Partido del Gallito, por el lado de la derecha, y no hubo ninguna quiebra ni nada. Vamos a ver, cayó el muro y cambió el régimen. En Polonia, por ejemplo, hubo 70 y tantos partidos registrados. Y los periodistas, ¿cómo? Entonces, ¿quién les va a dar la gana? No, simplemente tienen los votos, entonces tienen representantes. No tienen votos, no tienen nada. Pero creo que eso no hay que verlo como algo tan utópico. Y termino con esto. Hoy, 11 de septiembre, hace 41 años, mucha gente dijo, se acabó la vía democrática, se canceló. Y bueno, pues había suficientes argumentos para pensarlo así. El último intento por esa vía fue el compromiso histórico del Partido Comunista Italiano, que firmó un proyecto de compromiso histórico con la democracia cristiana, pero Moro, que era el líder de la democracia cristiana, fue asesinado, y con eso fue el pretexto para frenar el proyecto. Hace 41 años. Hoy, 41 años después, Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Uruguay, Venezuela, el Cono Sur, y en América Central, Nicaragua y El Salvador, tienen gobiernos de izquierda, todos producto de elecciones. No hay ninguno que haya llegado ahí, salvo el caso de los sandinistas, pero después se tuvieron que someter a lo electoral. No han llegado ahí a través de la rebelión armada. Fueron elecciones. ¿Qué demuestra esto? Que sí se puede. Simplemente tenemos que encontrar el camino, volver a empujar hasta que podamos otra vez acabar con este sistema electoral que está en crisis, como bien señala Jaime, y que ha frenado el proceso de transformaciones que el país requiere. Sin eso, vamos a seguir sometidos al control de una oligarquía que es profundamente obscena. Lo que acaban de hacer antes con el aeropuerto es verdaderamente insultante. ¿Cómo lo hacemos? Sumando todas las fuerzas posibles, todos los talentos posibles, de partidos, de no partidos, de movimientos, de todas las fuerzas que tengan como propósito
acabar con este sistema que está podrido y que le está haciendo un enorme daño al país. Y con personajes como Jaime podemos encontrar caminos que nos conduzcan por esa vía. Muchas gracias. El comentarista Eduardo Puccini May es periodista, fue reportero en la redacción del diario del Yucatán en los 70s. En el 81 y 89 trabajó en la dirección del diario 1+1. En el 89 se incorporó al diario La Jornada, del cual fue coordinador de edición hasta junio de 1996. En la actualidad escribe regularmente en el diario Reforma y la revista MX, y colabora en la revista de la Universidad de México, entre otras publicaciones. Fue consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal del 99 a 2006. En el uso de la palabra, Eduardo. Muy buenas tardes. Bueno, comienzo por agradecer la hospitalidad de la Universidad Obrera de México para esta presentación y me siento muy grato, en una situación muy grata por estar en esta mesa, desde luego con el autor Jaime Cárdenas, con Joel Ortega Juárez, por si hubiera alguna confusión, y con Alejandro Mójica. Me da mucho gusto estar en este evento. La crisis del sistema electoral mexicano es el nombre del libro de Jaime Cárdenas a propósito del proceso electoral de 2012. Este libro aborda el proceso electoral general de 2011-2012 y, para decirlo con palabras de su autor, expone cómo el sistema electoral no puede por sí mismo construir la democracia, dice Jaime, porque ese sistema depende de factores externos que conspiran contra él. Gobernadores, los poderes fácticos, la clase empresarial y particularmente la debilidad de los órganos de fiscalización del Estado. Gobernadores cita en primer lugar Jaime como uno de los obstáculos para el desarrollo democrático. Justamente para contrarrestar la injerencia ilegal de los gobernadores en los procesos electorales, se intentó construir un órgano nacional que, al ser planteado, se suponía que iba a organizar todas las elecciones, como una forma de evitar el injerencismo de los gobernadores en los procesos electorales de los estados. Claro, esta intención se quedó en eso, en intención o en un proyecto a medias. En este libro hay doctrina, pero mucho más que doctrina, porque se aplica la doctrina a casos reales que se examinan desde esta perspectiva amalgamadora, fusionadora, y el resultado es muy enriquecedor. Es un libro cuya lectura entusiasma y cada apartado de los que tiene suscita tantas reflexiones y reacciones que, si yo pudiera escribirlas todas, tendría otro libro. Así de motivador es el libro de Jaime Cárdenas. Claro, uno de los, o quizá el leitmotiv, hilo conductor, es el proceso electoral de 2012, que mostró la debilidad, la ineficiencia y la pusilanimidad de nuestras instituciones electorales. El IFE, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Las partes más visibles de estas debilidades se evidencian particularmente en dos aspectos muy vinculados entre sí: la fiscalización a cargo del IFE, la fiscalización de las campañas, y la resolución del Tribunal Electoral sobre el juicio de inconformidad presentado por la coalición Movimiento Progresista
que postuló Andrés Manuel López Obrador. La glamorosa campaña de Enrique Peña Nieto, postulado por el PRI, el Partido Verde, costó mucho, pero mucho más de lo que la ineficiente y sospechosa unidad de fiscalización del IFE determinó. A propósito del dictamen consolidado que presentó esta comisión, no puedo evitar decirle sospechosa comisión, unidad de fiscalización. A propósito de esto, escribí en Reforma un artículo que se llamó El IFE y la banista desnuda. Y comenzaba por citar una anécdota, que es un hecho real ocurrido en 2013 en Tennessee, en Estados Unidos. Un día, un ex policía que tenía una alberca en su casa recibió la visita de una pareja y la mujer le pregunta si puede darse un baño en la piscina, y le acepta el dueño de la casa, y la señora manda a comprar cigarros, o con cualquier pretexto se deshace del esposo. Una vez que se quedan solos, le dice al dueño de la casa, le pregunta si puede bañarse desnuda, y el dueño de la casa dijo, por supuesto. Y bueno, y él pues tiene algún striptease muy estimulante, mientras el esposo, que se va a comprar cigarros, en realidad entra en la casa y se lleva pues, todo cuanto valor hay. Bueno, esto digo que lo usé como metáfora anecdótica para el dictamen consolidado de la Comisión de Fiscalización, porque algo así fue el dictamen consolidado, porque concentró la atención en el dictamen. Y si ustedes ven los videos de las sesiones en que se estudió, se analizó y se aprobó el dictamen consolidado, van a ver cómo los consejeros estuvieron discutiendo sobre lo que contenía el dictamen consolidado sobre los gastos de campaña de los partidos políticos. Y este fue un elemento distractor, porque lo importante es lo que no tenía el dictamen consolidado, y lo que no tenía era el gasto real que habían hecho los partidos, pero sobre todo la coalición de Peña Nieto, lo que habían gastado en realidad en esa glamorosa campaña que decíamos. Esta unidad sospechosa, unidad de fiscalización, dice que el conjunto de partidos gastaron 2.572 millones de pesos, lo cual es inverosímil. Cualquiera que haya estado cerca de las campañas sabe que una campaña como esa que vimos de Peña Nieto costó miles de millones de pesos. Pero la sospechosa unidad de fiscalización que encabeza un contador, Alfredo Cristalinas, a quien algunos le dicen Alfredo Opalinas por la opacidad, no logró ni siquiera aproximarse a lo realmente invertido. Hay antecedentes que refuerzan esta percepción. Uno de ellos es que el monto que la unidad de fiscalización le atribuye a la campaña de Peña Nieto, 328 millones de pesos, resulta inferior, fíjense, inferior a lo que el también candidato presidencial Francisco Labastida gastó hace 14 años, incluso restándole a esta lo que probablemente invirtió un esposo, que ahora, en 2012,
2012 no estuvo permitido, estaba prohibido para los partidos adquirir esposos. El total reportado en 2000 por los partidos en aquel entonces fue de 2.226 millones, que a pesos de 1972 equivalen a 3.712. Si recordamos lo que determinó la unidad de fiscalización de total fueron 2.572 en 2012 contra 3.712 en 2000. De este tamaño es la inverosimilitud de ese dictamen consolidado que el Consejo General del IFE aprobó con solo voto en contra del consejero Alfredo Figueroa. Sobre este censurable descuido, deliberado o no, pues eso podría explicar que los fiscalizadores del IFE no pudieron acreditar los excesos en la campaña panista. Por supuesto, si el trabajo de campo que debió hacer la unidad no se hace o se hace sin rigor y se aceptan cándidamente los reportes partidarios o se simula su revisión y su cortejo, es claro que la fiscalización no puede ser efectiva. El tema de la fiscalización se aborda tangencialmente en este libro de Jaime y sería deseable que en una segunda edición, porque seguramente la va a leer este libro, en una segunda edición el autor le dedicara un capítulo completo. Hay mucha tela de donde cortar. Bien, no puedo evitar decir un comentario de que los consejeros electorales se hacen lenguas de que van a fiscalizar miles de campañas electorales ahora, porque de acuerdo con la reforma reciente electoral, a ellos les toca el asunto de la fiscalización. Pero si en el Instituto Nacional Electoral permanece el equipo encabezado por partido de fiscalía, pues podemos imaginar cuál va a ser el resultado de esa fiscalización. Voy rápidamente a un aspecto que ahí sí el autor aborda con detalle, un ojo crítico, jurídico, analítico y muy sólido. El juicio de conformidad 359-2012 que presentó la coalición que postuló a Andrés Manuel López Obrador y que resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comienzo por decir que después de revisar la sentencia en su momento y de reflexionar su contenido, llegué a la conclusión de que es más frágil y mucho menos convincente que su similar de 2006, que ya es decir, en aquella sentencia del tribunal, por lo menos se dijo expresamente que el activismo del presidente Fox había puesto en riesgo la validez de la elección. Si bien consideró que este riesgo fue superado, pero por lo menos lo dijo. Esta afirmación fue una de las contradicciones que le fueron reprochadas a la anterior Sala Superior del Tribunal Electoral. En la sentencia de 2012, la de Peña Nieto López Obrador, no existe ese riesgo. Todos los argumentos, pruebas e indicios que presentó el movimiento progresista fueron desestimados. Ni uno le aceptaba al movimiento progresista. Diría algún aficionado a los toros, pues a qué corrida fue, que no vieron nada. Fue una elección ejemplar según su criterio. Esta sentencia es hija de una confusión sobre la naturaleza de las violaciones denunciadas y la carga de la prueba. El tribunal estimó que las violaciones alegadas no se prueban con los elementos que presentó el denunciante, pero soslayó
que sobre todo tratándose de violaciones a principios constitucionales, el tribunal debió esforzarse en allegarse información, en realmente hacer u ordenar la investigación al INE, y no lo hizo. Dice Jaime Cárdenas, bueno, tenía aquí una cita muy larga que no voy a leer por orden del tiempo, pero está en la página 138, que dice que el Tribunal Electoral privilegió en materia de prueba un criterio privatista y ortodoxo, ya que estimó en el juicio de conformidad planteado que los criterios aplicables de prueba eran semejantes a los de la controversia privada, cuando en este caso estábamos evidentemente en presencia de una controversia de derecho público en la que debe prevalecer el interés general y social. Más aún, en una controversia de carácter constitucional, donde lo que se limita era el respeto y la garantía del orden constitucional. Dice más, pero bueno, está a partir de la página 138, para quienes quieran revisarlo. La reforma constitucional y legal en materia electoral de 2007 confirmó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su carácter de tribunal constitucional y le confirió la facultad de no aplicar las leyes que consideraran inconstitucionales, es decir, que no se ajustaran a la Constitución. Por el criterio aplicado en 2012, el Tribunal prácticamente renunció a sus atribuciones constitucionales porque dejó de la carga de la prueba en las espaldas de denunciantes. Dicho de otro modo, conforme a ese criterio del Tribunal, quienes debían garantizar la vigencia de normas y principios constitucionales, en este caso, eran los partidos y no el tribunal. Los denunciantes ciertamente no aportaron todas las pruebas porque no las tenían, y no las tenían porque no podían tenerlas. ¿Cómo puede tenerse la prueba de que un partido, por ejemplo, rebasó el tope de gastos de campaña? Pues solamente haciendo una auditoría. Pero esta auditoría resulta que no la pueden hacer los partidos políticos, sino la sospechosa unidad de fiscalización del IFE. De ese modo, quedaron en el aire los casos Monex, Soriana, las empresas fantasmas, los socios de esas empresas, cuya situación económica no les permitía hacer inversiones de este tipo. También quedaron en el aire la regulación financiera, los casos de compra y coacción de votos, los rebases de tope de gastos de campaña. Bueno, un magistrado, Flavio Galván, que dijo, habrá hechos, lo dijo cuando estaban discutiendo la sentencia del tribunal, habrá hechos que se hayan cometido ilícitamente, puede ser, serán las autoridades hacendarias, las autoridades administrativas electorales, las autoridades de procuración de justicia o a la que le corresponda, estoy citando, las que en su momento también arriesgan sus respectivas conclusiones. Puede ser, es posible esperar que un tribunal diga, puede ser, por supuesto que no. Las autoridades jurisdiccionales tienen que dar certeza, tienen que tener seguridad de lo que afirman y de lo que aprueban. Bueno, no importó esto para que el tribunal hiciera lo que hizo. Decía, terminaba el magistrado, en materia electoral no están demostrados los hechos y por tanto no está demostrada la ilegalidad de la elección presidencial. No importa entonces que haya excesos en los gastos ni que se hayan cometido delitos electorales, eso corresponde a otras autoridades, aunque los principios constitucionales, y esto es lo grave, resulten gravemente vulnerados. En esta forma, con su sentencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en vez de tutelar el voto libre, tuteló el voto comprado. En vez de enaltecer a la democracia, el tribunal enalteció el lucro con la pobreza. En vez de dar certezas, el tribunal generó dudas.
En vez de proteger la constitucionalidad, el tribunal protegió la impunidad. A eso se le llama traición. La magistrada María del Carmen Caranís y los magistrados Constancio Carrasco, Flavio Galván, Manuel González Oropesa, Alejandro Luna Ramos, Salvador Nava Gomar y Pedro Esteban Pelanos traicionaron su carácter, su papel de garantes de la Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a ser muy breve. Mi intervención es para agradecer desde luego a los comentaristas, a Joel Ortega Juárez, que lo conocí en la presentación de un libro y siempre lo veo, renovamos nuestra amistad en la presentación de libros. Desde luego a mi amigo Eduardo Cuchín, por haber asistido, sé que él tiene muchas ocupaciones y le agradezco mucho que haya venido, y sobre todo a Alejandro Mújica y a la Universidad Obrera de México por su hospitalidad, por tener la oportunidad de presentar este trabajo universitario en esta sede también universitaria, en una biblioteca tan bella como es esta biblioteca que perteneció a don Vicente Lombardo Toledano. Es todo un gusto estar en esta sede, en estas instalaciones, y por eso le agradezco mucho a Alejandro Mújica. Desde luego a todos mis amigos que están aquí presentes, ¿no? Al licenciado González Esmal, a mis alumnos de la universidad, a los compañeros y las compañeras que están presentes en este salón, en este auditorio, para escuchar la presentación de este libro. Voy a decir sobre el libro 4 o 5 ideas que a mí me parecen pues, las que sostienen la argumentación que en él se contiene. La primera idea, la señalaba Joel Ortega, consiste en señalar que en México no hemos concluido el proceso de transición a la democracia. Mucha gente en el año 2000, cuando se dio la alternancia, cuando gana Vicente Fox la presidencia de la República, sostuvo que por ese simple hecho, por haber cambiado un partido por otro la presidencia de la República, ya contábamos con un régimen democrático. Y aquí se sostiene en el libro, se argumenta que una democracia pues no solamente está conformada por reglas electorales de acceso al poder, sino por otro tipo de reglas sobre el ejercicio del poder, la garantía y la defensa de los derechos humanos, el combate a la desigualdad y desde luego los mecanismos de control, de rendición de cuentas, que en el combate a la corrupción, que en nuestro sistema político están ausentes. Pues hay muchas razones, no solamente de tipo electoral, sino de tipo institucional, para argumentar que nuestro proceso de transición a la democracia no ha concluido. Pero este punto de vista que yo expongo y que seguramente los presentadores del libro, Joel y Eduardo, y muchos de ustedes comparten, pues no es compartido por la mayor parte de los opinadores que aparecen en los medios de comunicación en México, sobre todo en la televisión y la radio. Para la mayoría de ellos ya contamos con una democracia en México y los mexicanos votamos por las cuestiones fundamentales del país. Nosotros sabemos que no votamos por lo fundamental. Por ejemplo, no votamos cuando se aprueban tratados como el de libre comercio con América del Norte. Sabemos que las reformas estructurales que aprobó el constituyente permanente, la energética, la fiscal, la financiera, la educativa, no fueron sometidas a la votación popular. Todos nosotros tenemos muy claro que podemos elegir con fraude, con compra de votos, en fin, con el papel de los medios, pero no podemos revocar el mandato de ningún gobernante. Es decir, tenemos un proceso democrático incipiente, muy débil y suficiente para las expectativas de millones de mexicanos. Ese es el primer argumento del libro. El siguiente argumento del libro es que también, al no contar con un sistema democrático, tampoco contamos con un Estado de Derecho. ¿Por qué no contamos con un Estado de Derecho? Por una enorme distancia que existe entre lo que establece la Constitución formalmente y lo que ocurre en la realidad. La Constitución garantiza muchos derechos sociales, económicos, que la realidad
pues la realidad no se manifiesta. La Constitución dice que todos los mexicanos tenemos derecho al empleo. ¿Y cuántos millones de mexicanos no tienen derecho al empleo? La Constitución indica que tenemos derecho a la educación, ¿no? Y también cuántos millones de mexicanos no tienen acceso a la educación. La Constitución indica que la mujer y los hombres somos iguales. Y ustedes saben, las mujeres saben perfectamente, que están aquí presentes, que hay una diferencia o una distancia muy grande entre lo que postula el artículo 4 de la Constitución y lo que ocurre en la realidad. Entonces, hay un divorcio entre la norma, el texto constitucional y la realidad. Y toda Constitución, todo Estado de Derecho, pues debe, como dice ahora nuestro artículo primero de la Constitución, después de la reforma en materia de derechos humanos del año 2011, que el Estado debe garantizar los derechos humanos, pero todos los derechos humanos, y hay ciertos derechos humanos, como son los derechos económicos, sociales y culturales, que tienen que ver con la igualdad social, que son derechos que no son protegidos ni garantizados por el Estado mexicano. Tenemos una democracia electoral, como comentaré al final, y ya Eduardo Kuczynski desarrolló muy bien, muy insuficiente, una democracia electoral que no fiscaliza adecuadamente los gastos de campaña, una democracia electoral, democracia entre comillas, que no supervisa si hay topes o no de gasto de campaña y las consecuencias de estos topes de gasto de campaña en los procesos electorales, una democracia que está tutelada o controlada por la influencia de un duopolio televisivo. Los candidatos ganan las elecciones no con el apoyo del voto popular, sino con el respaldo de los medios de comunicación electrónica, principalmente de la televisión. Entonces, lo que nos hace falta en México es perfeccionar los sistemas, los mecanismos, las herramientas de la democracia representativa electoral, pero también contar con una amplia democracia participativa, que nos dé a los ciudadanos la posibilidad, por ejemplo, de revocar el mandato a los malos gobernantes, una democracia participativa que nos permita participar en el proceso de reformas constitucionales, una democracia participativa que nos permita participar en la aprobación de los tratados internacionales que vulneran la soberanía de nuestro país cuando son ratificados o firmados por el presidente o ratificados por el Senado. Entonces, se postula esta democracia participativa, se postula desde luego un control democrático, jurídico, a los llamados poderes fácticos. Hoy en día en México los poderes fácticos están por encima de los poderes formales. El presidente de la República, el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación son correas de transmisión de estos poderes fácticos. Los que realmente gobiernan a este país pues son los grandes intereses mediáticos, empresariales, tanto nacionales como transnacionales. Y finalmente lo que el libro plantea es la democratización de todas las instituciones. El sistema electoral no puede funcionar bien en México porque el resto del entramado institucional no funciona bien. Por ejemplo, en México existe un órgano muy importante que es la Auditoría Superior de la Federación. Es el órgano que fiscaliza el ejercicio del gasto público en México, pero es un órgano pues, de competencias muy limitadas. Fiscaliza el gasto público a posteriori, no de manera concomitante. Fiscaliza un porcentaje muy pequeño del gasto público que no llega al 5 o al 6% del gasto público federal. En fin, los mecanismos de fiscalización del Estado son muy débiles. Los propios mecanismos de fiscalización de la autoridad electoral son muy débiles, ¿no? Al contador Cristalinas, este jefe de la unidad de fiscalización, no solamente le dicen opalinas, sino alguien con más mala intención, en lugar de decirle cristalinas, que así se apellida, lo menciona o le llama cristalinas. En fin, así están las instituciones de este país. En cuanto a lo electoral, bueno, una elección, un sistema electoral o una elección para que sea plenamente democrática debe cumplir con dos condiciones que establece la Constitución en el artículo 41. Las elecciones deben ser libres y deben ser auténticas, es decir, equitativas. En México las elecciones difícilmente son libres. ¿Por qué no son libres las elecciones? Porque el voto no es un voto que ejerzan los ciudadanos de manera informada, recibiendo información amplia que exprese las opiniones y las posiciones de todos los puntos de vista. ¿Cuándo ustedes han visto que los medios de comunicación
comunicación electrónica en México hablen bien de la coordinadora de maestros? ¿Cuándo han visto que esa coordinadora de maestros exprese sus puntos de vista y sus reivindicaciones de manera amplia en los medios de comunicación? ¿Cuándo ustedes han visto que en los medios de comunicación electrónica los espacios se abran a los zapatistas y a los neozapatistas? ¿Cuándo han visto que los medios de comunicación electrónica, a las posturas alternativas de la izquierda, se les dé espacio en estos medios? Entonces, el ciudadano en los medios de comunicación electrónica pues recibe la información del duopolio televisivo, es una información que representa pues, y expresa los intereses del statu quo en México. Entonces, al no haber voto informado, pues no hay voto libre. Además, ustedes saben que se desvían muchos recursos de los presupuestos públicos a las campañas, de presupuestos estatales, de presupuestos municipales, de presupuestos aquí en el DF delegacionales, del gobierno del DF, desde luego los presupuestos federales, para comprar votos, para utilizar los programas sociales o finalidades electorales. En un estudio que fue coordinado por una persona que no tiene nada que ver conmigo, que se llama Luis Carlos Ugalde, en ese estudio que fue patrocinado por la Fundación Espinosa Iglesias el año pasado, Luis Carlos Ugalde, el mismo Luis Carlos Ugalde, sostiene que hay 4 veces más de gasto en los procesos electorales que el que se reporta oficialmente a las autoridades electorales. Es decir, hay 4 veces el gasto electoral para comprar votos, que no se informa a la autoridad electoral y que desde luego la autoridad electoral no fiscaliza. Fíjense nada más lo que ocurrió en el proceso electoral del 2012. En el proceso electoral del 2012, el tope de gasto de la campaña presidencial eran más o menos aproximadamente 336 millones de pesos. En los cálculos que la coalición Movimiento Progresista hizo y que presentó ante la autoridad electoral para indicar el rebase del tope de gastos de campaña de la campaña de Peña Nieto, se sostuvo que había un rebase de tope de gastos de más de 4,000 millones de pesos, ¿no? Contabilizando el gasto en espectaculares, en barras, desde luego en medios de comunicación, el gasto en los mítines, en la organización de la estructura electoral de la coalición que postuló y defendió la candidatura de Peña Nieto. En México tampoco tenemos elecciones auténticas, no son equitativas. No son equitativas ni siquiera desde el punto de vista de la Constitución y la ley. Por ejemplo, ¿cómo se reparte el financiamiento público a los partidos? Que es excesivo. Se reparte 70% en proporción a la fuerza electoral de cada partido y 30% de manera igualitaria. También los spots de radio y televisión se reparten bajo ese parámetro. Es decir, los partidos más grandes, los que tuvieron más votos en la pasada elección, tendrán más financiamiento público y más tiempo en la radio y la televisión para transmitir sus spots. De entrada, el propio sistema jurídico, el propio sistema constitucional y legal no propicia que los partidos minoritarios estén en condiciones de igualdad aproximada con los partidos dominadores. Entonces creo que es difícil hablar en México de elecciones libres y auténticas. Y hay, con esto quiero terminar, 3 problemas electorales no resueltos en el sistema político de nuestro país. El tema primero de la independencia de los órganos electorales. ¿Son independientes nuestros órganos electorales? Todos nosotros confiamos en el INE ahora y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo se designa a los consejeros electorales y cómo se designa a los magistrados electorales? Todos sabemos que es una designación por reparto de cuotas entre los partidos mayoritarios. Esto podría tal vez decirme alguien, bueno, eso no significa que no sean independientes, porque aunque sean objeto de reparto de cuotas entre los partidos mayoritarios, donde el PRI que tiene la mayoría dice, pues a mí me tocan 4 o 5 consejeros, a ti PAN que tienes menos, te tocan 3 o 4, y a ti PRD que tienes muchos menos votos, te tocan 2 consejeros, y así igual en los magistrados. Se puede decir que bueno, eso no significa que necesariamente los designados actúen como correas de transmisión de los partidos, pero los hechos demuestran que muchos consejeros, que muchos magistrados sí actúan como correas de transmisión de los partidos políticos que los postularon y los llevaron a esos cargos públicos.
Creo entonces que hay un problema con la independencia necesaria de los órganos electorales en México. Otro problema muy grande que no es fiscalizado bien por la autoridad electoral es el uso de los presupuestos públicos en las campañas electorales. En las campañas electorales, más allá del financiamiento público que reciben los partidos, que es muy alto, existen, como dice Luis Carlos Ugalde, muchos recursos que provienen de los presupuestos públicos del país, que se destina a las campañas, se destina a comprar despensas, a comprar materiales de construcción y entregarles eso a los ciudadanos, o a entregarles programas sociales, como el antiguo Oportunidades, que hoy se llama, ¿cómo se llama? Prospera. Ese programa servía, desde luego, para promover el voto clientelar a favor de los partidos que están en el poder. Y con estos niveles de pobreza que hay en el país, con más de 60 millones de pobres, 12 millones en pobreza o más, en pobreza extrema, y 60 millones de pobres en general en el país, pues no puede haber condiciones de equidad ni de voto libre en una campaña electoral. Y finalmente está el gran problema, el problema del duopolio televisivo. La reforma última en materia de telecomunicaciones no ha resuelto el problema de la concentración mediática. Aún con la reforma en materia de telecomunicaciones, 2 empresas controlan en este momento en México más del 90% del espacio radioeléctrico en la televisión. Puede haber posibilidades de un voto informado, un voto en donde los ciudadanos obtengan puntos de vista ajenos al sentido, a los intereses del statu quo, se ve muy difícil. Bueno, la finalidad del libro no es presentar un escenario negativo, ni apesadumbrarnos con toda esta información y todos estos argumentos. La finalidad de este libro es hacer un llamado a la sociedad, un llamado, desde luego, a los estudiosos del tema, a recorrer un largo camino, que es el camino que nos indicaba Joel Ortega, el camino de la lucha social, de la lucha política, el camino para exigir transformaciones institucionales y jurídicas que nivelen el terreno político para que la lucha electoral sea más equitativa. Hoy en día la lucha electoral no es equitativa porque el diseño de las instituciones y la cultura jurídica y política que está detrás de esas instituciones no permite una lucha en igualdad de circunstancias para acceder al poder público. Nosotros debemos empeñarnos por lograr esas condiciones. Este libro no está escrito para llamarnos al pesimismo, sino es un libro que está escrito para llamarnos a la organización y a la lucha permanente. A pesar de la edad que tenemos muchos de nosotros, no debemos dejar de luchar, debemos insistir hasta el último momento, hasta el último aliento, por transformar este país. Este país no puede estar en manos de una oligarquía mafiosa y de un sistema de privilegios que hoy gobierna y condiciona toda la vida nacional, desde la vida económica, desde la vida social y desde luego la vida electoral del país. Pues muchas gracias por esta asistencia y de nuevo mi agradecimiento a la Universidad Obrera de México y a Alejandro Mújica por esta invitación. La Universidad Obrera de México agradece a Jaime Cárdenas, a Eduardo Cuchín y a Joel Ortega su participación en este evento. Y a ustedes los invitamos, también a ellos por supuesto, al vino de honor que está sintiéndose ahí y sobre todo a la Junta del Libro. Gracias.